El vaticanista John Allen es uno de los biógrafos más documentados de Benedicto XVI. Por eso ha escrito en el New York Times que quien esté al corriente de la respuesta del Vaticano a los abusos sexuales sabe que Benedicto XVI no es parte del problema, sino parte importante de la solución. Hasta el año 2001 no es el Vaticano, sino las diócesis, quienes se encargaban de hacer frente a los casos de abusos sexuales de sacerdotes. Esto provocaba a veces cierta complicidad y retrasos, y al final los procesos internos eran pocos y lentos. Para acabar con esto, Juan Pablo II decidió en el año 2001 que la Congregación para la Doctrina de la Fe se encargase directamente de estos delitos. En aquel momento, el cardenal Ratzinger se convierte en el principal punto de referencia sobre este problema. Ratzinger fue muy criticado porque permitió que en los casos en los que el delito era evidente se impusieran directamente sanciones a los sacerdotes, es decir, sancionaba enseguida a los culpables sin necesidad de un juicio. Desde entonces esta medida se ha aplicado en 1.800 casos, el 60% de los 3.000 que han llegado al Vaticano. En el resto de los casos, el 10% fueron expulsados del sacerdocio directamente, un 10% solicitaron dejar de ser sacerdotes y un 20% fueron juzgados. Según Allen, una vez elegido Papa, Joseph Ratzinger decidió que una de sus prioridades era acabar con los abusos sexuales. A pesar de las fuertes resistencias, durante su primer año de pontificado condenó por estos delitos a dos famosos sacerdotes. Se trataba del sacerdote italiano Gino Burresi, fundador de la Congregación de los Siervos del Corazón Inmaculado de María, y el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Además, Benedicto XVI es el primer papa que se ha reunido con las víctimas de abusos sexuales. La primera vez durante su viaje a Estados Unidos en 2008 y la segunda pocos meses después en Australia. También es el primer papa de la historia que ha abordado los abusos con un documento especial, la Carta a los Católicos de Irlanda de marzo de 2010. Se trata de un documento que levantó gran expectación en la prensa internacional, en el que el Papa acusó claramente a los obispos culpables de haberle traicionado. John Allen explica que la crisis de abusos sexuales tiene dos aspectos: los sacerdotes que han abusado y los obispos que no han actuado para evitarlo. En su opinión, la política de Benedicto XVI ha provocado una fuerte reducción de casos de abusos, pero todavía faltan medidas contra los obispos que durante estos años no han aplicado las normativas de la Iglesia.